Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Hoy lunes estamos ya a 14 de noviembre. Vamos a ver Bankinter y BBVA. Vamos a ver también Tubos Reunidos, Ercros, vamos a ver Solaria, Endesa y sus resultados e IAG. A ver cuál es el comportamiento de IAG en los últimos 2 días porque está muy interesante. Pero antes de empezar con el vídeo, ya sabes, suscríbete al canal si no lo has hecho ya, dale un like si te gusta este tipo de vídeos porque ayudas mucho al canal y sobre todo activa la campanita para recibir la notificación de los próximos vídeos. Vamos a empezar ya por los bancos, vamos con Bankinter y vemos como estos días se ha retrocedido bastante el precio desde desde el 50% de la altura del canal alcista, el cual el comportamiento es bastante natural. Ya lo he hecho en otras ocasiones, por ejemplo en esta zona de aquí, fijaros cómo el precio va rebotando por el 50% del canal y cuando se acerca al 100%, abajo, a visitar la parte baja del canal. En esta ocasión no ha sucedido eso, no ha visitado la parte alta del canal. Bueno, pues vamos un poquito más atrás en la historia y fijaros como aquí en esta zona va rebotando por el 50% del canal, no llega a visitar el 100% de la altura y ya un poquito más abajo va a visitar la media de 200 sesiones. Bueno, pues es lo que está haciendo aquí, ¿no? Está intentando el precio ir a buscar por lo menos el 25% de la altura del canal. Estaríamos hablando de precios entre 5.45 y 5.40. Y si no, pues ir a visitar la media de 200 sesiones, 5.35. Tocar la parte de fondo del canal, bueno, pues podría ser. Ya sabéis que todo esto son estadísticas, nada es seguro. Pero sin embargo, mi opinión es cada vez que toque la parte baja del canal, si todo sigue con noticias buenas, resultados buenos, sin malas noticias, cada vez que toque la parte baja del canal es momento de comprar. Un buen stop loss, cerquita, un 5, un 6, un 7%, cada uno que lo ponga donde más le apetezca. Y bueno, pues un poquito de control de los nervios, ¿no? Hay gente más nerviosa, necesita stop más ajustados, otros más tranquilos que confían más. Bueno, pues aquí cada uno que elija el lugar exacto donde quiere poner el stop loss. Cada vez que toque la parte baja del canal, en este caso estaríamos hablando de 5,025, yo compraría y esperaría a visitar por lo menos el 75% del canal alcista. A día de hoy ese nivel estaría aquí en 6,30 €. Fijaros, 1,30 € por acción. No está nada mal. Estaríamos hablando prácticamente un 22-23% de beneficio en unas cuantas semanas. Ya lo he repetido en muchas ocasiones, así que la probabilidad de que vuelva a suceder es bastante alta. BBVA, bueno, pues como dibujamos aquí, rompió por técnico este triángulo alcista. Las figuras del técnico se cumplen porque hay unos fundamentales detrás. Normalmente, si no hay nada detrás que apoye una acción, ahora lo veremos con Tubos Reunidos, por ejemplo, pues será bastante difícil que la acción suba. Será muy difícil que la acción suba si no hay fundamentales detrás. En este caso, BBVA, bueno, pues tiene unos resultados buenos, tiene unos fundamentales buenos, donde su negocio en Turquía, pues parece que va dando ciertos brotes verdes, a pesar de llevar una inflación Turquía disparada, no sé si estará ya por el 80% lo que va de año, lo cual es una auténtica salvajada, y todo el que haga negocios en Turquía, bueno, pues se tiene que ver afectado por estas situaciones. No entiendo muy bien por qué queremos hacer negocios en Turquía, llevando una gran cantidad de capital, porque si nos saliese muy barato, yo lo entendería, pero con una inflación del 80%, ¿qué beneficio podemos sacar de ahí? Muy bien tiene que ir el negocio para poder vencer una inflación del 80%. Es una auténtica salvajada. Y aquí os traigo, bueno, pues una noticia del Economista, donde hablan precisamente del brazo turco de BBVA se fortalece, ¿no? Está hablando un poquito sobre la situación del brazo que tiene BBVA en Turquía y cómo, bueno, pues la inflación disparada pues no le favorece en nada. Aquí lo tenemos, ¿no? Turquía es la filial más rentable en términos de ROE, que no de beneficio, y se prevé que permanezca por encima del 35%. La cuestión es que ahora la exposición que tiene BBVA a Turquía podrá ser un catalizador para sus acciones y no una rémora, a pesar de la inflación galopante de más del 80% y un riesgo inminente de serios problemas económicos bajo el régimen de Recep Tayyip Erdogan. Bueno, yo cuando leo esto, yo confío mucho en los periodistas, yo confío mucho en los analistas. Me gusta siempre pensar bien, pero cuando a mí me estás dando por un lado ciertas esperanzas de que, bueno, pues parece que todo va bien, a pesar de una inflación del 80%, a pesar de serios problemas económicos y a pesar de un régimen
totalitario como es el de Erdogan. Bueno, pues a mí todo eso junto no me da absolutamente ninguna confianza. No me da absolutamente ninguna confianza. Por cierto, la noticia la firma Laura de la Quintana, del economista.es, que se me ha olvidado comentarlo. Seguimos un poquito más abajo, bueno, pues nos habla de la valoración de la empresa, de ciertos problemas con la OPA, tras la OPA, bueno, si queréis os lo dejaré en la descripción del vídeo para leerla, está muy interesante y bueno, pues os podéis hacer un poquito la idea de por dónde van los tiros, ¿no? Así, una vez tenemos unos fundamentales buenos, o por lo menos mejorando, vemos como la rotura del triángulo por la parte superior nos lleva con dos splits de volumen bastante juntitos. Uno de los splits fue cuando el mismo día que rompe al alza el triángulo hace un throwback. Veis la vela roja como nace aquí, más o menos en 4,75, sube y termina el día más o menos en 4,80, perdón, termina el día aquí en 4,75. Había nacido en 4,79 prácticamente. Bueno, pues después de ese throwback confirmando la rotura del triángulo, bueno, pues ya vemos como hay un par de días con mucho volumen, no podemos decir por qué, pero con mucho volumen, y nos lleva a un precio, pues a estos nos lleva la acción, los precios de 5,35 € y ahora está donde está cotizando. Bueno, yo de estos movimientos no me fío un pelo, ya sabéis que si no ha tenido fuerza para ir a visitar el 100% y tapar este gap que tenemos aquí tan tremendo, bueno, pues hay que desconfiar un poco de la situación. Más que nada por ver cómo son las propias noticias, ¿no? Donde dicen, bueno, a pesar de, pues parece que hay datos esperanzadores. A mí eso no me vale. A mí eso no me vale. Tubos Reunidos, pues es una de las empresas, ejemplo de empresas donde no hay que meter nunca el dinero y bueno, en la cotización pues al final te da un poquito la razón, ¿verdad? Voy a poneros el gráfico de los últimos 2 años, estamos hablando desde aquí, el año 2021, fijaros una subida con mucho volumen, todo por noticias, rumores y demás, y fijaros como poco a poco ha ido perdiendo cada nivel 1 a 1 y ahora fijaros como el precio pues simplemente se ha separado de la media de 20 sesiones y ha ido a buscar la media de 50. Nada más, no hay nada más detrás de todo esto. Fijaros, lo voy a ampliar aquí en esta zona de aquí, como las medias ya se han separado de forma simétrica, quiere decir que ya confirman un canal bajista, es decir, seguimos en caída y precios, pues fijaros, a pesar de esta gran subida, 26 céntimos. Había tocado de forma estable los 21 céntimos y medio y como mínimo los 21 céntimos. Pero es que eso no es lo peor de todo. Es que se han podido ver precios mucho más abajo y no hace tanto. Estamos hablando de finales del 2020 cuando se veían precios de 10 céntimos. Quiere decir 2 veces y media inferior a los precios que tenemos ahora. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque aquí tenemos la presentación de los resultados del primer trimestre de Técnicas Reunidas, perdón, Tubos Reunidos, siempre me estoy equivocando. Bueno, y te dice, obtiene un resultado positivo de 1,9 millones de euros en el primer semestre del año 2022. Eso es buena noticia, hombre. Pues una empresa que cotiza a estos niveles, ganar 1,9 millones en 6 meses no me parece una notición, ¿no? A mí lo que me llama es esta expresión que dice, lo que supone una mejora de 47,3 millones de euros frente a los 45,3 millones de euros de pérdidas del año anterior. Tío, claro, lógicamente, ha mejorado 47 millones frente a los 45 que ha perdido. Pero estamos hablando de una empresa que no está generando suficiente dinero como para hacer frente a los gastos, simplemente a los gastos de la deuda, lo cual es peligroso. Y esto ya nos remata, ¿no? El grupo tiene resultados positivos en un semestre por primera vez desde el ejercicio 2014. Esto lo deberían saber todos los que invierten en Tubos Reunidos. O sea, es la primera vez que se genera beneficio en un semestre desde 2014. 8 añitos después. Así tenemos el gráfico que tenemos, ¿no? Fijaros, esto pasó aquí aproximadamente a finales de verano y mirad. Después de esos grandes resultados de 1,9 millones de euros, pues se sitúa en 21 céntimos, ahora rebotando con los 26, 25 céntimos, lo cual es un auténtico desastre. Yo desaconsejo completamente estar en este tipo de empresa. Fijaros de dónde viene, voy a ampliar el gráfico para que lo veáis, allá por el 2014, ven aquí,
de esta zona de aquí. Esto fue el verano de 2014 cuando empezaban a salir las malas noticias. Estábamos hablando de una empresa que estaba a 2,5 €. Ahora cotiza 10 veces menos. Muchísimo cuidado con este tipo de empresas. Mucho cuidado. Os van a prometer rentabilidades muy elevadas, os van a prometer movimientos especulativos muy fuertes y normalmente es todo lo contrario. Mucho cuidado. Aircross. Bueno, pues Aircross es una empresa que es exactamente al revés que Tubos Reunidos. Es una empresa que capitaliza muy poco para lo que gana. Tampoco es que gane una auténtica millonada, pero en un trimestre gana lo que puede ganar Tubos Reunidos en sus mejores momentos. En sus mejores momentos no. En los últimos 8 años, en todo lo que pueda ganar en un año. O sea que estamos hablando de una empresa completamente la contraria a Tubos Reunidos. Es una empresa muy poco valorada, pero es que históricamente siempre ha sido muy poquito valorada, con lo cual no nos podemos acoger a eso del PER bajo para analizar este tipo de empresas. Simplemente estamos viendo pues un movimiento repetitivo donde el precio, como vemos, se para bastante bien en esta zona de aquí, que es el 50% de Fibonacci, 2,75 € aproximadamente. Ya lo he hecho en 1, 2, 3, 4, aquí lo perdió, apoyó antes, serían 5 y luego casi se para en el 61, en un retroceso del 61,8, es decir, en el nivel del 38,2 de Fibonacci. Estamos hablando de 2,55 € aproximadamente. Fijaros que bien se ha repetido la historia, así que Aircross, por desgracia, a pesar de ser una empresa que a mí me gusta, a pesar de que tener un negocio, bueno, pues que se está ampliando en varias ramas y poquito a poco se está buscando su sitio, pues no acaba de cuajar, no acaba de cuajar. Fijaros como en esta zona de aquí tenía un PER 8, en esta zona de aquí tenía un PER 6 aproximadamente, con los resultados del primer trimestre del 2021, perdón, primer trimestre del 2022, y cuando salgan los resultados los analizaremos y actualizaremos el PER y el capital de esta acción. Pero por ahora, esta empresa solo está para jugar a eso, es decir, es una empresa en la que, bueno, pues buscaríamos precios por debajo de 2,75 €, venderíamos a precios por encima de 3,70 €, 3,60 € para asegurar la jugada. Poco más podemos decir, a pesar de ser buena empresa, repito una vez más. Por otro lado tenemos Solaria, donde, bueno, pues esta bajada ilógica, ¿no? Bueno, pues igual que la subida ilógica sin noticias que hubo, llevándola a estos máximos anuales de 23,46 aproximadamente. Bueno, perdón, los máximos anuales están aquí, en torno a 24,62 aproximadamente, ¿no? Pero esta zona de parada aquí de los 23,4 aproximadamente a cierres y apertura de velas, bueno, pues no tenía mucho sentido. No tenía mucho sentido. Y al confirmar unos resultados muy buenos en el primer semestre, pues fijaros la caída tan tremenda que tuvo, ¿no? Le fue a perder casi el 100% de la caída, le llevó hasta esta zona de aquí, que serían los 14 €, comparadas en cierres y aperturas de mercado en 14,46. Bueno, pues lo único que tenemos de Solaria es esperar a que mañana presente resultados. Hay diferentes sitios, diferentes páginas donde hablan, bueno, pues que los resultados se presentarán hoy a cierre de mercado, otras informan de que se presentarán mañana posiblemente a apertura de mercado y si no ya a cierre de mercado. Bueno, pues estaremos atentos a ver qué es lo que nos cuenta, ¿no? Y una noticia que la firma pues el señor Eduardo y Medio de Renta 4, donde nos habla de Solaria acuerdo de financiación para 285 megavatios por Banco Sabadell por 134 millones de euros. Solaria ha llegado a un acuerdo para la financiación a largo plazo, Project Finance, de 285 megavatios por importe de 134 millones de euros. Valoración que hace este analista sin impacto en cotización. El acuerdo ya se adelantó durante la presentación de resultados del primer semestre del 22, el pasado 22 de septiembre. Ver Solaria, primer semestre del 2022, donde comenta que acelera para alcanzar los 2 gigavatios y anuncia la venta de participaciones minoritarias. Esto es una buena noticia, pero hay que verla desde un trasfondo de deuda. En un proceso en el que estamos viendo los tipos de interés, todo es deuda, y cuanto más deuda, peor. De acuerdo a la presentación de resultados, la financiación se habría articulado para 4 activos, tal. El coste de la financiación estaría en torno a 2,5, 2,7. No es que sea ninguna maravilla, pero ahí está. Los 134 millones de euros financiados implicarían 470.000 euros por megavatio, un apalancamiento del 100% respecto al CAPEX
compartido por la compañía de 460.000 euros en el primer semestre del 2022. Un apalancamiento del 87% respecto a nuestras estimaciones de CAPEX, que eran 535.000 para el 2022. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Solaria se tiene que andar con mucho ojo. Está muy bien el crecer, está muy bien instalar los megavatios, está muy bien cumplir las promesas, aunque llegan un poco tarde, pero poco a poco las van cumpliendo. Sin embargo, como no generen suficiente caja, nos podemos ver en un problema de financiación y pago de la financiación. Así que hay que tener mucho cuidado con estas cositas. Hay que leer siempre la letra pequeña. Con un apalancamiento del 100% estamos hablando de un problema muy serio. No es ninguna broma. De ahí que Solaria, a pesar de tener estos números, a pesar del crecimiento, de haber mejorado muchísimo los números con respecto al 2018, estamos hablando de una empresa que tiene una cantidad de cortos que llama bastante la atención. Y es que están oliendo sangre. Están oliendo sangre. Solaria, pues está en un negocio bastante rentable por ahora, de primer orden mundial, llama mucho la atención a los gobiernos, por supuesto que sí, pero al final tiene que ser un negocio rentable, sostenible y que controle la deuda, si no nos podemos meter en un lío. Y eso es lo que están oliendo los cortos, están oliendo sangre. Y yo no sé, no tengo ni idea de por dónde van a ir los tiros, así que con esta presentación de resultados que tendremos mañana seguramente, pues averiguaremos un poquito más por qué caminito va la deuda, cómo lo pagas y a ver si ese dato tan interesante como es la deuda financiera neta entre el EBITDA sigue mejorando. Ya sé que no va a mejorar por el pago de la deuda y reducción de deuda, sino por la mejora en el EBITDA, que también es importante. Pero bueno, cuanto mejor sea el EBITDA, mejor sean los beneficios y cuanto más beneficios, más fácil será pagar la deuda. ¿Vale? Podemos ir por los dos caminos. Vamos reduciendo poco a poco la deuda, que no es este el camino que está tomando, sino que la está ampliando, por desgracia, o por lo menos generar cada vez más beneficio para poder pagar la deuda en un futuro, que es el otro buen camino que hay que seguir. Yo prefiero el primero, ir deshaciendo de esa deuda poco a poco, aunque los beneficios se hayan quedado estancados. Solo he optado por el segundo. Bueno, pues vamos a ver cómo sale el negocio. Endesa, bueno, pues ha presentado unos resultados, creo que fueron el día 8, donde, bueno, pues fijaros cómo teníamos unas medias que estaban indicando ya canal bajista directamente, teníamos una separación de precio muy alejada de la media de 20 sesiones, eso siempre implica un rebote, pero bueno, ha ayudado bastante los resultados, han sido un poquito decepcionantes y hay que tener mucho cuidado porque ahora los vamos a leer. Fijaros que en el movimiento a largo plazo, estamos hablando ya desde mediados del 2020, bueno, llevamos así casi ya 3 años donde el precio, bueno, pues no hace más que bajar con mínimos descendientes, máximos descendientes, mínimos también descendientes y pues hay que tener un poquito de cuidado. Estamos en la misma jugada que en otras muchas empresas. Parece ser que una vez que haga un mínimo, comprar e intentar vender cuando se acerque lo máximo posible al máximo anterior. Y nada más, no vamos a obtener mucho más rentabilidad. No vamos a esperar a Endesa que intente superar los máximos anteriores porque el gráfico a muy largo plazo en lineal está muy feo. Está bastante feo. Fijaros, es una Endesa que ha crecido muchísimo gracias sobre todo a un dividendo muy generoso, de los más generosos en España, pero fijaros, el gráfico se está curvando en exceso y no me gusta. Ahora, en cuanto a los resultados, pues lo vemos, por ejemplo, en Bolsamanía, ¿vale? Aquí lo vemos, Endesa. Endesa ha publicado sus resultados esta mañana. Los analistas de Bankinter los valoran de la siguiente manera. Resultados por encima de estimaciones a nivel de EBITDA y beneficio neto. Decepciona la pobre generación de cash flow. Por el lado positivo destacamos la mejora en el margen unitario en generación y comercialización hasta 38 euros por megavatio hora de energía desde los 28 euros megavatio hora en un contexto muy volátil en el sector energético. Ha mejorado cada megavatio hora que es capaz de suministrar, ha mejorado en 10 euros ese cobro a los clientes. El incremento de las ventas de energía en el mercado libre subió un 5%. Reducción de los costes de la deuda de 1,1, estaba en 1,5, bueno, pues ha reducido a 1,1. Eso es siempre muy buena noticia. Por el lado negativo, menor contribución del negocio en las redes, el EBITDA cae un 21%, aumento de los costes operativos en un 8% en un contexto inflacionista. Siempre hay que tener en cuenta que en un contexto inflacionista siempre
los repuestos, la mano de obra, los sueldos, todo va a subir y siempre pues aumentan los costes operativos de cualquier empresa. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero bueno, un 8% está acorde al proceso inflacionista en el que estamos viviendo. Deterioro en el capital circulante que resulta de una pobre generación de cash flow, menos 32%, y a llevar un importante incremento de la deuda en el periodo. Esto es lo que a mí me preocupa. Importante incremento de la deuda en el periodo. Endesa mantiene las guías de 2022 con una EBITDA ordinaria de 4.100 millones, que se estima en un 4% inferior, y un beneficio neto ajustado a 1.800 millones de euros, que es un 5% inferior. Y esto es una cosa que a mí me interesa muchísimo. La actualización del plan estratégico 2022-2025 tendrá lugar el próximo 23 de noviembre. Hay que estar muy atento a estos datos porque Endesa es una de las empresas que siempre comparo con Iberdrola, como no, y siempre las comparo en un mismo sentido, y es el control de la deuda, la generación de caja y por dónde va el negocio. Lo que no podemos hacer es no invertir en redes, en mejorar las infraestructuras, no desarrollar suficiente cantidad de megavatios de energías renovables y perdernos ciertas subvenciones, y sí vivir del dividendo. Eso es lo que no puede hacer, porque todo esto, si no cambia para el plan estratégico 2022-2025 que se presenta el 23 de noviembre, pues nos lleva a ver este gráfico muy por debajo de la lógica para esta empresa. Y cuando hablo muy por la lógica es que este gráfico técnicamente apunta bastante abajo. Ojalá no se cumpla, ojalá no sea así, pero podríamos ver precios que incluso podría hacerle perder los 12 euros a Endesa, lo cual es una auténtica locura. Ahora mismo decirlo es una auténtica locura. Pero todo apunta a que sí. Y por aquí van los tiros. Como no cambie radicalmente su plan estratégico para el 2025, posiblemente podremos ver para el 2024 a Endesa por debajo de los 12 euros. Y por último tenemos IAG. Bueno, pues confirmada la ruptura del doble canal bajista, donde teníamos un canal a aperturas y cierres de mercado y otro en mechas. Bueno, pues ha dejado una vela de retroceso muy interesante el viernes 11. Y ahora pues está dejando otra vela bien hermosa que pues estaría confirmando un poquito de indecisión del mercado. Seguramente pues ahora podríamos ver un drawback a este nivel de aquí. No sería mala cosa, estaríamos hablando de 1,48 €, en torno a 1,4785 €, para luego un posterior rebote. ¿Quién sabe? Lo que está claro es que la media de 20 sesiones ya ha cortado a las dos siguientes, que es la de 50 y la de 100, y la de 50 sesiones está a puntito a cortar a la de 100. Lo cual es muy buena señal, pero habría que esperar a que cortase a la media de 200 sesiones, que está a más o menos a este nivel de aquí. ¿Cuál es mi opinión? Pues todos aquellos que hayáis comprado, por lo menos me habéis hecho caso, todos aquellos que hayáis estado invertido y hayáis promediado en torno a 1,20 €, que es este nivel de aquí cuando tocó la última vez, perdón, la anterior vez, y este de aquí que estamos hablando cuando cerró el gap en torno a 1,06 €, 1,05 €, bueno, pues ahora simplemente os toca esperar a un cambio de tendencia que parece ser que ya se está produciendo, ojalá que sea así. Y para todos aquellos que os queráis incorporar a IAG, pues no es el momento, no es el momento. Ahora mismo está cara, no está cara, no está cara. ¿El negocio va viento en popa? Tampoco estaríamos mintiendo. ¿Ha cambiado los fundamentales un poco? Sí, han cambiado un poquito. Lo suficiente como para dar esperanza. Algo que ya veníamos anunciando desde hacía muchísimo tiempo. Siempre he anunciado dos cositas. La primera, el cierre de gap de 1,15, que ya se ha cumplido. Y la segunda, que en cuanto confirme 2 o 3 trimestres con el cambio de fundamentales a mejor, la gráfica le seguirá. Pero eso tiene que hacerse, se tiene que confirmar 2 o 3 trimestres consecutivos con buenos fundamentales, una estabilización de la economía a nivel mundial y por lo tanto el número de pasajeros que quieran viajar también aumentarán, y si además IAG saca provecho y es capaz de sacar unos buenos fundamentales, todo volverá a su sitio y todo volverá donde tenía que estar antes. Pero no es el momento de arriesgarse ahora a comprar IAG por lo que pueda pasar en el cuarto trimestre, sobre todo si no conoces IAG y no has estado nunca dentro. Esto no es un buen nivel para comprar. Era un buen nivel comprar por debajo de 1,20 €, sin duda alguna. De aquí en este canal ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, que comprar por debajo de 1,20 € era un muy buen negocio para IAG, incluso sabiendo que se podría ir hasta 0,98 €. Pero siempre he comentado la misma estrategia. Si tú sigues este canal bajista y si tú me sigues
en YouTube, habrás visto en muchas ocasiones que siempre he dado 3 estrategias muy buenas. Una muy cortoplacista, donde siempre se incorporaría en la parte baja del canal y siempre que haya una subida, empezar a poner un take profit muy ajustadito y que nos eche cuando quiera. Ya sea cuando toque una resistencia como 1,50 € que ya ha tocado en varias ocasiones o en la parte superior del canal bajista. Otra de las estrategias es a medio plazo, es ir incorporando cada vez que toca en la parte baja del canal bajista y con paciencia cada vez que toque la parte alta del canal bajista desaparecer de IAG. Ese sería a medio plazo. Y una muy largo plazo sería cada vez que toque la parte del canal bajista ir incorporando una pequeña cantidad de acciones hasta hacernos con una cantidad de acciones lo suficientemente hermosa como para poder esperar 2, 3, 4 años a obtener unos buenos resultados donde, en mi opinión, IAG tiene que volver. Sería lo más lógico. Estaríamos hablando de niveles entre 2,57 y niveles 2,93 que serían prepandémicos. Pero para eso tendría que mejorar muchísimo sus fundamentales. Pero una auténtica barbaridad. Y a mí no me cabe duda que con el paso de los años lo conseguirá. Pero no será para dentro de 3 meses ni para dentro de 6 meses. Seguramente estaríamos hablando ya para finales de 2024 o quizás ya para finales de 2025. Pero todo llega. Al final todo llega, simplemente hay que tener paciencia, invertir dinero que estés dispuesto a perder y que no vas a necesitar nunca, esa es la mejor estrategia que existe, y esperar. Y con todos estos datos que yo te doy, seguramente en algún momento te pondrás otra vez en ganancias. Ese es el momento en el que tienes que tener la cabeza más fría y pensar, soy una persona que tiene suficiente personalidad y suficiente paciencia como para llegar a este punto y permanecer quieto y seguir intentando ver a IAG crecer, o por lo contrario, una vez que estoy a cero en cuanto a las pérdidas, deshago posiciones y otra cosa. Bueno, pues ahí cada uno tiene que decidir qué es lo que tiene que hacer. Cada uno decide en su momento, porque solo uno se conoce a sí mismo y solo uno conoce la economía de su casa, qué es lo que tiene que hacer. Y esto lo comento porque aquí en esta empresa, bueno, pues tengo un amigo de Twitter que nos conocimos aquí cuando hice este canal, me comentó cuál había sido su estrategia, sus momentos de compra, y siempre que hago un vídeo donde hago IAG, pues me acuerdo de él, intento hablarle a él, aunque parezca que estoy hablando para todo el mundo, realmente estoy hablando un poquito para él, para darle ánimos y que por lo menos intente recuperar lo invertido. Si me ha hecho caso comprando 1,20 €, comprando 1,05 €, estoy seguro que su media estará ahora mismo, pues ya no estará en 2,50 €, sino que estará rondando 1,80 €, 1,90 €, por ahí, en esa franja. También depende mucho de la cantidad de dinero comprada la primera vez. Por eso, siempre que hago un vídeo de este tipo, siempre os recomiendo que cuando os incorporéis una acción, que bueno, que sus fundamentales no sean los mejores, ni tampoco esté barata, que por lo menos no intentéis invertir con todo el máximo dinero posible, intentando obtener el máximo rendimiento, porque eso no funciona así. Siempre hay que invertir con mucha prudencia, donde se mete poco dinero, intentando tener una gran diversificación y en cada pequeña inversión ganar lo suficiente para que esto sea rentable. Si nosotros en IAG, pensando que en 2,50 € puede irse a la gloria y metemos aquí 50.000 €, pues es una auténtica locura. Porque fijaros, si no tenemos ningún tipo, además, si no tomamos ningún tipo de precaución y protección del capital, pues claro, verte a 1 €, pues es bastante trágico, ¿no? Y entonces, por mucho dinero que tú intentes comprar en mínimos, va a ser muy difícil promediar correctamente. Por eso, precaución, siempre invertir la menor cantidad de dinero posible para que la operación salga rentable descontando los gastos y simplemente tener paciencia. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, darle un like, compartir en redes sociales y activar la campanita. Un saludo a todos, chao.